Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. Hoy para hablar de una temática que está siendo muy recurrente en los últimos días y en los últimos tiempos, sobre todo en pandemia. El phishing o las estafas virtuales. ¿Qué podemos hacer para evitarlas, para prevenirlas? ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes? Hoy les vamos a dar muchos tips para que no queden atrapados en estas estafas. Y luego, bueno, cómo denunciar y dónde este tipo de estafas. Para desarrollar el tema, estamos con nuestra compañera y habitual concurrente a nuestro espacio de Consumidores en Acción, la doctora Valeria Vaccaro, que trabaja en la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Asociación Empleados de Comercio, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Bueno, Valeria, contanos, ¿cómo es esta situación de las estafas virtuales? Que últimamente se han conocido muchos casos y sobre todo personas que han sido seriamente damnificadas porque los estafadores han tomado créditos, han sacado préstamos de sumas realmente muy importantes de las cuentas de estas personas. ¿Cuál es la modalidad? También sabemos que hay estafas telefónicas. Perdimos la comunicación con Valeria. Bueno, ¿seguimos estando en vivo o...? Sí, bueno, vamos a tratar de retomar la conexión con Valeria. Vamos a avisar, cómo podemos hacer para retomar. Hemos perdido conexión con Valeria Vaccaro por un problemita técnico que ya vamos a resolver. Pero bueno, como les venías diciendo, las estafas virtuales están ocurriendo muy frecuentemente, sobre todo en los momentos de pandemia que estamos viviendo desde el año pasado, donde la mayoría de todas las transacciones, todas las operaciones que se hacen habitualmente de forma personal, han tenido que hacerse ahora de forma virtual, online, a través de distintas páginas web, ya sea de las páginas oficiales de los bancos o de plataformas donde se puede comprar productos, servicios, contratar y demás. Esto ha facilitado que los datos de los usuarios queden un tanto vulnerados y por lo tanto a través de estos canales, las personas que se dedican a realizar estas estafas han logrado obtener los datos para, obviamente, poder pedir préstamos. Hubo casos en que los préstamos han sido exorbitantes. Obviamente lo que reclaman estas personas es el tema de de que haya un mayor control en relación a esta toma por los canales virtuales, esta toma de préstamos por canales virtuales, es decir, que los bancos controlen con mayor rigurosidad estos datos y que obviamente no sea tan fácilmente que cualquier persona pueda acceder a los datos personales, claves y demás de una determinada cuenta para poder acceder a un préstamo y después con lo que esa situación genera, ¿no? Un perjuicio muy importante para los usuarios. Por otra parte, también existen las estafas telefónicas, estas llamadas que se realizan a personas, generalmente a un teléfono fijo, donde la persona que llama se hace pasar por un familiar, por algún conocido, por alguien cercano, y bajo engaños le pide a la persona que le hace digamos, una historia que podría ser real, pero que en realidad no lo es, sobre determinadas resoluciones que está tomando el Banco Central con respecto a determinada denominación de billetes o dólares, si tiene plata o no tiene plata guardada. Entonces, por ahí las personas mayores que no suelen detectar estas maniobras son fácilmente presas de estas personas inescrupulosas que llegan a realmente desembolsar, digamos, despojar a estas personas de todos sus ahorros, a veces ahorros de toda la vida, ¿no? Por lo tanto, bueno, se
se están realizando distintas medidas, tanto desde el Ministerio Público de la Acusación como del Banco Central de la República Argentina, para tratar de resolver estas cuestiones y dar consejos a la población para que no sean atrapados en estas situaciones delictivas. Por ejemplo, para evitar las ciberestafas, navegar en las webs seguras que protegen sus datos. Estas comienzan siempre con https://www. Y la denominación que sea que tenga la página. Tienen un candadito que es de seguridad, siempre y cuando tengan ese candado es una página segura. Los estafadores utilizan la clonación de la identidad de usuarios, empresas o instituciones conocidas para engañar a las víctimas. Esto es algo habitual que ocurre todo el tiempo. Bueno, en las páginas hay que corroborar. Cuando recibimos un mail, que generalmente pasa esto, ¿no?, que aparenta ser del banco que con el cual uno está operando, pero en realidad, bueno, es un mail, digamos, como se denomina habitualmente, trucho. Hay que corroborar que las direcciones de esos mails de contactos o cuentas sean oficiales y, bueno, verificarlas, obviamente. Desconfiar de los mensajes de usuarios desconocidos, de alarmas o de cualquier mensaje que llegue de dirección de correo que no son las oficiales. Y, bueno, no acceder a las páginas web, no hacer clic en ventanas emergentes o encuestas a cambio de obtener algún beneficio o regalo. Sobre todo hay que tener en cuenta que nuestro banco oficial, el banco con el que nosotros operamos habitualmente, no va a pedirnos que ingresemos o que respondamos ese mail con nuestros datos de cuenta, ni mucho menos con la contraseña. Jamás enviar por mail la contraseña a... ¿Se terminó? Perdón, estamos con un problemita técnico que ya estamos por resolver, pero... Bueno, estamos tratando de conectarnos de vuelta con Valeria Vaccaro. Así continuamos con el desarrollo de este tema. Lo que les decía es que es importante que nunca enviar a través de ningún mail o mensaje de texto o mensaje de WhatsApp, salvo que ustedes estén totalmente convencidos de que esa dirección o quien los llama o quien les envía mensaje o correo es una cuenta confiable o con la cual habitualmente ustedes tienen contacto o con quien intercambian información. No tienen que enviar ningún dato personal, ni mucho menos nombre, apellido, de DNI, contraseña, nada. Si te dice validar la cuenta, tiene que mandar la contraseña, no hay que enviar ningún mensaje con datos privados, de contraseña sobre todo, por mail, nunca. Lo que sí también es importante destacar que a veces llegan mails y a uno por ahí le genera cierta desconfianza, pero de todas maneras está tentado a abrirlo, ¿no? Y dice, uy, si lo abro me van a chupar toda la información con el solo hecho de abrir el correo. Bueno, no, eso no va a pasar. Eso no pasa directamente. Uno puede abrir el correo, pero mientras no lo responda y no ingrese ningún dato, no pasa nada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que estar atentos a ver que ese correo sea realmente como les venía diciendo, el oficial de la empresa o de la entidad bancaria o de la institución o demás que ustedes estén acostumbrados a recibir. Por otro lado, para evitar digamos, que caer justamente en estas estafas, todos los reclamos hay que hacerlos por la vía formal, es decir, por el home banking. Todo trámite que usted necesite hacer
por cualquier gestión que necesite realizar con la entidad bancaria, la debe hacer por la vía formal, que es el home banking, si es que, bueno, en estos momentos de pandemia, justamente donde todo se hace online, a veces es un poco complicado llegar al banco o hay directamente el banco le dice que tiene que hacerlo directamente por el canal virtual. Por lo tanto, siempre a través del home banking. También los teléfonos, los bancos, generalmente, todos los bancos, no generalmente, todos siempre, tienen los teléfonos de asistencia al usuario. Por lo tanto, es necesario que también se conecten por ese lado. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos retomar con Valeria. ¿Estamos retomando? Bueno, bárbaro. Por otro lado, bueno, no dar datos si la llamada es recibida. Todo esto lo va a explicar Valeria, obviamente, cuando nos podamos conectar. Pero mientras tanto les voy adelantando. No hay que dar datos. Si recibís una llamada de cualquier entidad, de cualquier institución, banco o prestadora de servicios y demás, y vos recibís la llamada y ellos te piden los datos, tus datos personales, contraseña, número de DNI, de contraseña del banco, de cuenta y demás, nunca darlos. Siempre decir, bueno, yo me comunico con el banco y le voy a dar toda la información que me están requiriendo. Nunca dar datos privados de contraseñas, ni cuentas bancarias, ni demás, cuando se recibe una llamada. Bueno, y revisar bien los correos, porque a veces pueden parecer que son realmente de la entidad bancaria y a veces son tan parecidos o tienen todo tan bien estructurado que terminan siendo mails truchos y terminamos cayendo sin dudas en esta estafa de ingresar todos los datos nuevamente. ¿La tenemos a Valeria? Bueno, hemos vuelto con Valeria. Hemos tenido un problemita técnico y la hemos perdido, pero bueno, ya la hemos recuperado por suerte. Valeria, bueno. Nuevamente, perdón. La verdad que lo estabas describiendo muy bien, Alejandra, ¿no? Estas técnicas de ciberdelitos, de estas ciberestafas, a lo cual los consumidores y a las consumidoras les es muy difícil poder detectarlo, porque la verdad que estos ladrones de guantes blancos han profesionalizado durante estos tiempos de la pandemia sus técnicas para poder, tomar esas cuentas bancarias, fondos y cometer las famosas estafas, ¿no? Por eso esto de prevenir y evitar ser víctimas de lo que es el phishing, ¿no? Que es como un anzuelo. Estas técnicas es una de las tantas que hay, ¿no? En materia de ciberdelitos, que, confunden a los consumidores, abusan de la confianza que ellos depositan en las comunicaciones que reciben a través de correos electrónicos, a través de mensajes de textos. Pero cuando eligimos hablar de esto en el programa de hoy, Alejandra, lo hicimos a raíz de lo que está sucediendo en las últimas semanas y que Exacto. Fuimos todos, noticiados por los medios de comunicación, incluso consumidores y consumidoras que se presentaron adelante las entidades bancarias pidiendo que aumenten los niveles de protección y de seguridad para quienes comercializan a través de la banca móvil, ¿no? Claro. Es muy importante lo que vos decías, porque la verdad es que uno mira esta situación y no lo puede creer, pero si vamos a ver un poco las placas que preparamos para el programa de hoy, podemos ver cómo incluso están tomadas de mi mail personal, ¿no? Recibí, no en una oportunidad, en varias oportunidades de la semana pasada a la fecha, estos mails que, por ejemplo, vienen del Banco Santander. Dice justamente, alerta, seguridad crítica, como si nosotros tuviésemos que aumentar el nivel de seguridad de nuestro home banking. Si vemos allí abajo en el mail, ingresar aquí y pone exactamente la dirección de la página web del banco, con lo cual el logo, la comunicación, y yo que soy clienta, ¿sí?, de ese banco, como pueden ser también muchos usuarios y consumidores, vemos esta situación. Claro. ¿Es el Banco Santander Río? No, no lo es. Por eso quiero, no pensarlo solamente en este banco, porque sucede con muchos otros, con claro. el Banco Ciudad,
con otros por el Banco Galicia, pero si uno entra, la página es exactamente igual. Hay que mirar arriba donde aparece cualquier otra dirección que no es la del home banking, pero miremos que en realidad la imagen es exactamente la misma. Exactamente la misma. Lo que pasa que a diferencia de lo que es el home banking del Banco Santander Río, que si vemos en la tercera y última placa, vamos a ver que en realidad ahí dice home banking personas, ¿sí? Pero da exactamente la misma información, hasta la misma imagen que el home banking de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entrase a esa página trucha, a ese home banking trucho, estafador, de quienes están detrás de todo este ardid, de toda esta, podríamos decir, utilización, ¿no?, de imágenes apócrifas, me deriva y yo ingreso las claves de mi propio home banking, ¿no? Mi contraseña y mi dato de usuario, con lo cual ellos ahí acceden a mi cuenta bancaria, acceden a mi home banking y realizan las famosas estafas. ¿Qué quiere decir? Seguramente lo que hemos estado viendo en el último tiempo es que retiran dinero en efectivo, ¿sí? Hacen una transferencia y luego toman préstamos, ¿sí? Contraen préstamos personales, con lo cual los consumidores ahí tienen otra segunda mirada, que es la de controlar los movimientos bancarios, tanto de las tarjetas de crédito como de las cuentas corrientes y cajas de ahorro, porque lo que hemos visto en los últimos meses y semanas aquí, por lo menos en Rosario, son distintas medidas cautelares que la justicia va otorgando a aquellos clientes que son víctimas de estas estafas y que no solo le retiran dinero en efectivo, sino que luego están viendo cómo le descuentan cuotas de un crédito que nunca pidieron, cuya plata obviamente nunca tuvieron. Claro, totalmente. Entonces, ante esta situación, lo que está haciendo la justicia, en paralelo con otras investigaciones, porque ¿qué tiene que hacer el usuario? Bueno, desde luego, las medidas para evitar vos ya las estuviste comentando, y ante la duda, comunicarse con la entidad bancaria, llamar al 0800 que tenemos cuando recibimos el resumen de cuenta, o a los números que tenemos en el propio home banking, no contestar nunca esos correos electrónicos. Los bancos no solicitan acceder a las claves mediante correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas. Es más, muchas veces el banco te manda mensajes, nunca le enviaremos un correo para solicitarle las contraseñas ni revalidación de datos y demás. Así que el banco mismo alerta a los usuarios para que no sean víctimas de estas maniobras. Exactamente. Y además, Alejandra, hay que decir que muchas veces quienes son víctimas son las personas adultas mayores, ¿no? Que quizás no tienen todos estos cuidados a raíz de las situaciones, que pueden llegar a confiar en un llamado telefónico, que pueden llegar a confiar en un mensaje de texto y sin quererlo y sin saberlo son víctimas, digamos, yo diría, más débiles para estos ciberdelincuentes. Claro. Por eso es importante hacer la denuncia al 911, al Ministerio Público de la Acusación, porque ahí se inicia toda una investigación penal, y el consumidor y el usuario puede recurrir a la justicia para obtener, ¿sí?, un freno, que es lo que sucede generalmente en estos casos, a estos descuentos que se van dando en las cuentas bancarias para pagar ese préstamo que el usuario en realidad no solicitó, no pidió, pero que justamente ahí está el delito cometido, y un usuario que además de haber sido víctima, ¿sí?, de esta estafa, debe hacerse cargo con sus propios fondos de este préstamo, ¿no? Bueno, pero ha habido resoluciones judiciales, tengo entendido, Valeria, sobre el tema, en un caso, creo, hace muy poquito tiempo. Exactamente. Ha habido, bueno, acá en la ciudad de Rosario tuvimos uno en estos días, ¿sí?, de la jueza a cargo del Juzgado Civil y Comercial número 13, ¿sí?, la doctora Gottlieb, que dio justamente una medida cautelar. En este caso habían retirado 15.000 pesos en efectivo, habían hecho una transferencia y a su vez habían contraído un crédito por 200.000 pesos. Lo que hizo la magistrada, justamente dando cuenta de que había una gran verosimilitud del derecho y estaban hechas las denuncias en instancia penal, fue frenar estos descuentos, es decir, con una medida innovativa, solicitarle al banco que dejase de descontar estas cuotas a la señora titular del
la cuenta bancaria. Esto había sucedido hacía muy poquito, según contaban ahí, había sucedido el 23 de mayo, cuando ella detecta que no puede entrar a su home banking y el crédito se lo solicita en el día 27, que justamente también ahí hay un refuerzo y un pedido grande que se está haciendo a las entidades bancarias y al Banco Central de ver de qué manera pueden dar respuesta a este tipo de delitos, porque en definitiva hay que aumentar esos niveles de seguridad para que el usuario, más allá de ser advertido e informado, pueda tener algunos mecanismos que eviten a estos ciberdelincuentes contraer los créditos. Generalmente hay otros bancos donde también, además de solicitar la operación, le envían un código de seguridad al celular, le envían a través de un mensaje de texto un código en el cual es como que hay una segunda revalidación de la operación que se está haciendo. Entonces, sin duda. Seguramente quienes son especialistas en derecho informático deben darnos cuenta de mayores respuestas en cuanto a lo técnico. Desde la Ley de Defensa del Consumidor siempre decimos esto, ¿no? Mirar los cargos, buscar esos movimientos, solicitar la información, denunciar, impugnar y hacer justamente todos los otros mecanismos que van en paralelo que tienen que ver ya con la justicia penal. Es importantísimo que tratemos este tema hoy, Alejandra. Yo te agradezco cuando nos invitaste a hablar del tema, porque no fue solo de la semana pasada ni de la anterior, esto sigue sucediendo. Nosotros como entidad de defensa del consumidor estamos intentando entablar algún tipo de relación con el Banco Central para que nos informe, para capacitar y demás, pero bueno, requiere también de situaciones a veces no tan sencillas para poder encontrar soluciones en lo inmediato, que es lo que a los usuarios y a las usuarias les gustaría. Claro, seguro. Bueno, en principio esto, tener mucho cuidado, ¿no? Las personas que pueden llegar a ser víctimas, que como vos lo mencionabas, los adultos mayores generalmente son quienes son presa fácil de estas maniobras delictivas. También, bueno, ante la duda, consultar con algún familiar cercano, con alguien que pueda asesorarlos mejor para no, antes de hacer alguna de estas transacciones o de brindar datos a personas desconocidas o alguna llamada telefónica, pero bueno, realmente es terrible porque no alguien te llama y te dice que es tu sobrino, tu hijo, tu nieto, y la gente por ahí no, si no es vivir desconfiando todo el tiempo de todo, pero bueno, a tener mucho cuidado con esto. Entonces, no sé si te queda algo más, Valeria. Sí, y también, por ejemplo, algunas cosas que pueden hacer los usuarios para que no sea sino a través de los mails, pero otras técnicas a la hora de utilizar las computadoras, tratar de no utilizar computadoras en lugares públicos o acceso a Internet, redes abiertas, donde quizás se pueden estos hackers obtener de los datos que uno ingresa, ¿sí? Claves y contraseñas muy sensibles. Tratar de no guardar las contraseñas. Vieron que a veces cuando uno carga una operación dice guardar contraseña de la tarjeta tal. Bueno, entonces uno ahí ya está poniendo no solo el número de la tarjeta, sino que está poniendo también la clave, la fecha de vencimiento, y eso el mismo sistema, digamos, del software lo guarda. Hay que poner no guardar en ese momento, hay que tener buenos sistemas de antivirus, no descargar archivos que puedan llegar a ser, digamos, que uno puede llegar a desconfiar, no cargar datos de celular, tratar de hacer las operaciones dentro de un marco de seguridad incluso hogareña, ¿no? De que nosotros no dejemos guardados estos datos que son fáciles de hackear y de acceder, y que no tienen ya que ver con el mail, como hablábamos antes, sino que tiene que ver ya con un virus que se ingresa a nuestro computador y nos roba los datos. Exacto. Bueno, Valeria, completísimo el informe a pesar del inconveniente técnico. Como siempre, siguen de martes y jueves, o siguen estando en forma remota en la ya estamos de manera presencial. Los martes hemos vuelto físicamente a la oficina. Estamos recibiendo cada vez más denuncias y reclamos, quiero decirte, Alejandra, sobre todo vinculados con estas cuestiones que tienen que ver con los datos personales y las cuentas bancarias. Hace poquito recibimos a una señora que nos contó que a raíz de un reclamo nuestro la citaron en la Plaza Pringles para que llevara la constancia del CBU. Cosas muy raras están sucediendo. Por eso nos pareció importante que ante cualquier cosa se duda o cosa que vean rara, que no les huela bien,
también se comuniquen y puedan llegar a tener quizás un asesoramiento más adecuado. Le dijimos a la señora que no debía concurrir, que ese dato del CBU no lo tenía que brindar, y no se comunicaron más con ella. Por eso creo que hay situaciones que están, bueno, en la víspera de ver cómo en esta situación tan difícil que atravesamos todos, poder tomar revancha y sacar provecho de los consumidores y las consumidoras. Así que martes y jueves, de 9 a 12, de manera presencial, en el piso tercero de Corrientes 450, y si no, también a través de nuestro correo electrónico, unionusuariosyyconsumidores@gmail.com, o a través de nuestro Facebook, La Unión Rosario. Perfecto. Bueno, completísimo el informe de hoy acerca de las estafas virtuales. A tener cuidado, a estar muy atentos, consultar antes de tomar alguna decisión o de hacer algo o de entregarle algún tipo de información a algún desconocido, a alguien que llame por teléfono o a alguien que lo cite en algún lugar. Por favor, tener mucho cuidado porque después resulta muy difícil, es lo que nos dicen siempre, Valeria, todos los integrantes de la oficina de asesoría al consumidor, que una vez que está consumado ya el hecho, digamos, cuesta mucho más llegar a resolverlo, a la solución, a encontrar a estas personas, porque generalmente no dejan muchos rastros los estafadores, así que bueno, a tener mucho cuidado. Y bueno, le agradecemos y despedimos ya a Valeria Vaccaro en el día de hoy. Muchas gracias, Valeria, por el aporte, y nos volvemos a reencontrar nosotros el próximo jueves al mediodía por nuestro canal de Conclusión TV, y pueden dejarnos también en nuestro canal los temas que quieran sugerir para que tratemos acá en este espacio de Consumidores en Acción. Si tienen algunas consultas, dudas y demás, también lo pueden hacer en nuestras redes sociales de Diario Conclusión. Y muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Adiós.